En los opulentos pasillos de Valdorex, donde resplandecientes candelabros cuelgan sobre los apagados murmullos de intrigas cortesanas, una fiel pastora alemana percibe el peligro oculto tras cada arco ornamentado. Un mensaje clandestino ha sido adquirido indebidamente, poniendo en peligro la unidad del reino en vísperas de su más significativa ceremonia nupcial. Cuando la majestuosa perra guardiana de la reina obstruye el paso de la novia en el altar, una ola de asombro recorre a los asistentes. ¿Es esto un acto de insurrección, traición o una amenaza mucho más sombría? Un hecho es innegable: la realidad contenida en esa carta posee el poder de destronar a un monarca, y solo esta comprometida can sirve de baluarte entre la monarquía y la catástrofe. El palacio de Valdorex se alzaba imponente contra los cielos tempestuosos, sus agujas doradas perforando la niebla como si fueran filos agudos. En su interior, el ajetreo de los preparativos para las nupcias reales palpitaba con vida propia. Los diseñadores florales se apresuraban de habitación en habitación, los instrumentistas ensayaban en voz baja y susurros apagados reverberaban por pasillos adornados con terciopelo. Sin embargo, bajo el radiante barniz de festividad, una presencia inquietante actuaba en la oscuridad. Invisible, tácita, pero claramente real. Diana, la propia perra guardiana de la reina, recorría los pasadizos con serena autoridad. Su mirada, aguda como el cristal, inspeccionaba cada rincón. Sus orejas se erguían ante ruidos imperceptibles para otros. Era más que una guardiana, era una centinela. Y un cambio se había producido. Diana se detuvo ante la sala de los ancestros, sus garras repiqueteando sobre el mármol reluciente. Inhaló profundamente. Un aroma peculiar flotaba en el aire. Extraño. Inquietante. Poco después, una figura envuelta en una capa se movió rápidamente por la sala. Sus movimientos eran presurosos, sus pasos silenciosos, sus facciones ocultas. De debajo de la capa, cayó un objeto. Un sobresellado, pesado por el pergamino, fue a parar cerca de un soporte de piedra. Diana se aproximó, con los músculos tensos. Olfateó. El aroma era inusual, pero más significativamente, emanaba peligro. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la carta caída. Antes de que pudiera investigar más, la voz de Alonso resonó a su espalda. Diana, aquí, chica. Vaciló, lanzando una última mirada por el pasadizo donde la misteriosa persona había desaparecido, y luego trotó de vuelta a regañadientes. Alonso, su leal compañero y entrenador desde su juventud, esbozó una leve sonrisa, ajeno a la reciente observación de ella. Pareces nerviosa hoy, murmuró él, rascándole suavemente detrás de las orejas. Sin embargo, Diana no se relajó. Su cuerpo permaneció tenso. Su atención seguía fija en el sobreoculto, que aún descansaba a la sombra de una histórica armadura. En lo alto, en los aposentos personales de la reina, un juego de campanillas sonó mientras Teresa tomaba las últimas medidas a la princesa Helena. La joven alteza logró esbozar una sonrisa tensa, con las manos frías a pesar de la chimenea cercana. Recitaba sus frases y ensayaba sus votos, pero sus pensamientos estaban preocupados. Un sueño perturbador había plagado su descanso, su propia voz, pronunciando una advertencia, una verdad oculta en su linaje. No podía comprenderlo, pero un presentimiento interno insistía en que estas nupcias se desviarían del curso previsto. Mientras tanto, en el pasadizo inferior, el sobre yacía intacto, su sello de lacre mostrando la insignia real y una marcada X roja. Descansaba en silencio, conteniendo la información clandestina que determinaría el ascenso o la perdición del reino. La luz del alba se extendió sobre el reino, enviando rayos dorados a través de los coloridos vitrales del magnífico palacio de Valdorex. Una atmósfera de ávida expectación llenaba el aire. Los sirvientes pulían cálices de plata.
Los reposteros disponían hileras de pasteles glaseados, y los centinelas parecían más imponentes con sus lustrosas armaduras. Las nupcias reales estaban a solo unos días de distancia, exigiendo perfección en cada detalle. Sin embargo, esta perfección era meramente superficial. Dentro de los confines de piedra del palacio, la incertidumbre se extendía como un vapor invisible y sofocante. La reina Adelina estaba sentada en su balcón, observando la actividad abajo. Su semblante era sereno, pero sus dedos tamborileaban con ansiedad sobre el reposabrazos. Había detectado la inquietud de Diana la noche anterior. La perra no había ladrado ni se había lanzado, sino que simplemente había mirado hacia la penumbra como si una alteración hubiera ocurrido dentro del palacio, y la intranquilidad de Diana siempre tenía un propósito. Apartándose de la escena, murmuró a su doncella: «Permanece cerca de ella hoy. Observa que capta su atención». En otra parte del palacio, la princesa Helena estaba sola en su habitación, ataviada con encaje blanco y perlas, personificaba a la novia real, pero sus manos temblaban mientras abría un cajón bajo su escritorio. Recuperó un arrugado fragmento de pergamino, chamuscado por un borde y manchado de lágrimas. Era un segmento de una carta que había encontrado semanas antes en los archivos reales, oculto entre documentos familiares olvidados. Una frase la había golpeado profundamente: «La sangre de Helena no es pura. La deshonra de su padre está enterrada, pero no olvidada». Había deseado incinerarlo por completo, permitir que las llamas consumieran las palabras y disiparan la incertidumbre. Sin embargo, un instinto la había contenido, aprensión, no por ella misma, sino por el impacto potencial de la verdad en su madre y el reino. Si incluso un rumor de linaje cuestionable surgiera antes de la boda, el matrimonio sería anulado. Los pactos políticos se desintegrarían. Sería considerada una desgracia, no una esposa. Volvió a meter el trozo de papel hecho jirones en el cajón y lo cerró con llave. No obstante, su respiración era superficial. Las verdades, una vez desenterradas, rara vez permanecen ocultas. Dentro de la biblioteca real, Lord Rodrigo caminaba con mesurada compostura entre los pasillos de antiguos rollos y volúmenes vetustos. Llevaba las manos a la espalda, pero su mirada era escrutadora, avariciosa e intensa. Se detuvo ante una sección etiquetada «Linajes reales». Una astuta sonrisa se dibujó en sus labios mientras extraía un pesado tomo y lo abría. Allí, en escritura desvaída, localizó la información que buscaba: una conexión en la ascendencia de Helena con un individuo cuyo nombre había sido borrado de la memoria pública hacía mucho tiempo, un hombre condenado como traidor en el período inicial del reinado de Adelina. «Excelente», murmuró Rodrigo. «Observaremos su compostura mientras se dirige al altar con esta carga». Mientras devolvía el libro a su sitio, Diana se materializó silenciosamente al final del pasillo. Sus orejas estaban erguidas, sus ojos clavados en él. Rodrigo giró sobre sus talones, sorprendido, y luego le dedicó una sonrisa serena. «Simplemente revisando la historia real», afirmó con despreocupación. Diana permaneció inmóvil. Continuó mirándolo fijamente. La tensión entre ellos se volvió palpable. Él se dio la vuelta y se marchó. Sin embargo, la mirada de Diana persistió, inquebrantable, observando, comprendiendo. Y en ese instante, mientras el palacio bullía con arreglos florales y preparativos para el festín, nadie podía discernir el sonido verdaderamente significativo: la fisura ensanchándose gradualmente de un secreto que amenazaba con demolerlo todo. Esa noche, mientras una quietud ansiosa envolvía el palacio, Diana permanecía despierta. El viento ululaba más allá de las murallas de piedra, sacudiendo los ventanales emplomados. Las llamas de las antorchas danzaban en los largos corredores, proyectando siluetas inquietas, pero Diana se mantenía vigilante, recorriendo en lentos círculos cerca de la gran escalinata, su cuerpo tenso por un instinto que no podía comprender ni ignorar.
Antes, había detectado algo en el aroma de Rodrigo, una fetidez oculta por su refinado exterior, y él sobreseguía en su mente. Alonso se había retirado, confiando la vigilia nocturna a los guardias. Sin embargo, Diana no se retiró a su puesto en las barracas. En lugar de eso, se deslizó silenciosamente por el pasadizo, sus patas sin hacer ruido sobre el frío mármol. Paulatinamente. Regresó al corredor cercano a la sala de los ancestros, donde los acontecimientos habían comenzado. El sobre había desaparecido. Pero Diana no se agitó. Olfateó el suelo, discerniendo el rastro más delicado, un mero indicio del aroma que había memorizado previamente. Sus orejas se crisparon. El rastro del olor era débil pero discernible, guiándola hacia la antecámara de la reina. Procedió sin ser desafiada, su presencia familiar no levantando sospechas entre los guardias. La puerta de la cámara de la reina estaba ligeramente entreabierta, el fuego interior proyectando una cálida luz dorada sobre la piedra. Diana se acercó sigilosamente y la empujó suavemente con el hocico. Dentro, todo estaba en silencio, salvo por un escritorio iluminado por la luz de las velas. Sobre él, entre tinteros y rollos parcialmente sellados, descansaba la carta, el mismo sello, el idéntico aroma. Abierta. Leída. Diana se acercó con cautela, su nariz cerca del pergamino. Las palabras, aunque incomprensibles para ella, emanaban peligro. Una frase particular se repetía: la sangre de Helena amenaza la corona. Otra estaba subrayada con marcas frenéticas: la boda no debe proceder. Y junto a la carta, un segundo mensaje más corto, escrito apresuradamente: deténla. No confíes en la reina. Incluso ella podría no saber la verdad. Un profundo retumbo se formó en la garganta de Diana. Sus instintos clamaban. Esto no era mera política, esto era traición. De repente, desde atrás, llegó el sonido de unos pasos. Alonso apareció en el umbral, sus facciones marcadas por la preocupación. ¿Qué ocurre, chica?, susurró, su mirada siguiendo la de ella hacia el escritorio. Se acercó lentamente, examinando los documentos, su boca abriéndose gradualmente con asombro, el color abandonando su rostro. No está a salvo, musitó. Si esto es verídico, si alguien pretende detener la boda con falsedades. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Debemos llevar esto a la reina inmediatamente. Pero Diana permaneció inmóvil. Se quedó mirando hacia la negrura más allá del balcón, observando, anticipando, porque otra presencia estaba allí fuera. Observando a su vez. Alonso actuó sin demora. Recogió la carta con manos temblorosas, la enrolló firmemente y la ocultó dentro de su capa. Diana permaneció a su lado, su cuerpo rígido como la piedra, su mirada fija en el balcón abierto. Por un instante, ambos permanecieron inmóviles. En algún lugar más allá, tras el velo de sombras y follaje, un cambio sutil había ocurrido. Pero no había oportunidad para investigar. La reina necesitaba ser informada. Cuando llegaron al salón del trono privado de la reina Adelina, la luz del día apenas comenzaba a despuntar en el horizonte. La iluminación dorada poco hizo para aliviar la preocupación que marcaba surcos en la frente de la reina. Estaba sentada sola en su cámara, con la bata aún alrededor de sus hombros de la noche inquieta, su corona colocada junto a su té intacto. Levantó la vista cuando entraron, sus ojos entrecerrándose ante la urgencia en la expresión de Alonso y la tensión en Diana. ¿Qué es esto?, inquirió, su voz suave pero resuelta. Alonso hizo una reverencia, luego avanzó y colocó la carta sobre la mesa cubierta de terciopelo. Majestad, esto fue descubierto en vuestra cámara, abierto y sin vigilancia. El sello es vuestro, pero el contenido. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Tiene el potencial de arruinarlo todo.
Adelina desdobló el pergamino deliberadamente, conteniendo la respiración mientras escrutaba la escritura irregular. Lo leyó 2 veces antes de hablar. Esto no puede ser verídico. El linaje de Helena, traicionero. Su padre. Su voz tembló, no de aprensión, sino de incredulidad. No, yo lo habría sabido. Diana emitió un gruñido bajo, del tipo que usaba únicamente para el peligro inminente, nunca para la incertidumbre. Alonso se acercó más. El momento, la naturaleza clandestina, el mensaje plantado advirtiendo que incluso vos podríais no estar al tanto. Parece urdido, como si alguien deseara que esto se revelara precisamente cuando puede desgarrar el reino. Las manos de Adelina se apretaron sobre el pergamino. Si esto se hace público, no habrá boda. Ni alianza. Los nobles exigirán la destitución de Helena, y si sospechan que yo estaba al tanto y lo oculté. No completó la frase. Su rostro, antes sereno, ahora parecía pálido. No debemos actuar impulsivamente. No hasta que averigüemos la verdad. Entonces, detrás de ellos, la puerta crujió al abrirse. Helena estaba allí en silencio, su vestido arrugado, su rostro pálido. Conozco el contenido de la carta, susurró. He visto partes de ella anteriormente. La habitación quedó inmóvil, lágrimas brotaron en los ojos de Helena. No iba a revelar nada. Creía que era simplemente calumnia, una falsedad maliciosa oculta en los archivos. Pero entonces seguí encontrando fragmentos, páginas escritas apresuradamente, rollos ocultos, todos sugiriendo que mi padre podría no haber sido la persona que me describiste. Adelina miró a su hija, con el corazón dolido, su mente trabajando febrilmente. Helena entró lentamente, como si temiera que las propias paredes pudieran ceder. No deseaba destruirlo todo, dijo Helena, con la voz ahogada. No deseaba destruirte a ti. Diana se acercó a ella y se sentó silenciosamente a su lado. La perra no retrocedió, no gruñó, simplemente observó. La voz de Adelina se quebró. Descubriremos la verdad, pero debes permanecer oculta desde ahora hasta la ceremonia. No más apariciones públicas, no más riesgos adicionales. Helena asintió, secándose las lágrimas. Sin embargo, la angustia en sus ojos persistía. Siempre había albergado el temor de que el amor no sería suficiente para protegerla del peso de una corona. Y ahora, parecía que sus temores se estaban haciendo realidad. Y en algún lugar más allá de los vitrales del Salón del Trono, otra figura sonreía con sorna en la penumbra. Porque la agitación finalmente había comenzado a florecer. Muy por debajo del ala oeste del palacio, en un lugar ajeno a la luz solar donde el aire portaba un leve aroma a tinta y polvo, Lord Rodrigo encendió un farol y lo colocó sobre una mesa largamente olvidada. Sentada frente a él estaba la condesa Rosalía, ataviada con terciopelo del color de la sangre vieja. Antaño había sido íntima de la reina Adelina antes de que su familia fuera despojada de sus tierras y títulos por apoyar un levantamiento fallido. El resentimiento aún teñía cada palabra que pronunciaba, cada mirada que dirigía. Rodrigo desplegó un rollo frente a ella, una genealogía falsificada con el nombre de Helena inscrito en el linaje de una deshonrada familia noble. Las semillas de la incertidumbre han sido sembradas, murmuró Rodrigo. Ahora, las cultivaremos. La condesa Rosalía se inclinó, escrutando los nombres. ¿Y si la reina toma represalias? La mueca de Rodrigo fue maliciosa. Estará demasiado dividida entre sus roles de madre y gobernante para responder con decisión. Ahí es cuando haremos nuestro movimiento. Fijaron un sello al rollo usando un escudo casi indistinguible de la auténtica cera real, lo suficientemente discreto para crear confusión, pero lo bastante incriminatorio para causar la ruina. Una vez distribuido entre la aristocracia, las preguntas proliferarían, la alarma se extendería,
y cuando llegara el momento de determinar quién podría gobernar con lucidez, el nombre de Rodrigo ya sería tema de discusión. Sin embargo, Rodrigo había cometido un error crítico en sus cálculos: Diana. Esa noche, Diana se movía sigilosamente por los familiares corredores de servicio que había transitado desde joven. Desconfiaba de la quietud era el caldo de cultivo de la traición. Sus orejas se aguzaron al acercarse a una escalera oculta adyacente a los archivos del norte. Desde abajo, escuchó voces indistintas. Descendió con cautela, sus patas suaves sobre la fría piedra. Las palabras se volvieron más audibles: el rollo estará colocado en el zurrón del historiador al amanecer. Una vez descubierto, el escándalo escalará por sí solo. Diana se acercó más, con el corazón palpitante. El olor la asaltó: Rodrigo, la condesa Rosalía, tinta y cera derretida. Se agazapó, con la cola entre las patas, pero al acercarse al borde de la escalera, su pata desprendió un trozo de piedra suelta. Resonó contra la mampostería. Un silencio cayó desde abajo. Luego, pasos, rápidos, urgentes. Rodrigo llegó al pie de las escaleras justo a tiempo para ver el extremo de una cola desapareciendo tras la curva. «Esa perra otra vez», siseó. «Nos ha oído», afirmó la condesa Rosalía secamente. «Debemos actuar inmediatamente». «No», declaró Rodrigo con los dientes apretados. «La incriminaremos a ella». La idea no se le había ocurrido a la condesa Rosalía. Hizo una pausa. La reina nunca lo aceptaría. Ella no lo haría, concedió Rodrigo. Pero la corte podría. De vuelta en los niveles superiores, Diana corría por los pasillos, con la respiración superficial, el corazón latiéndole con fuerza. Llegó a los aposentos de Sir Alonso y ladró insistentemente. Él abrió la puerta, aún medio dormido, pero la expresión en los ojos de ella lo puso instantáneamente en alerta total. Ella se lanzó de nuevo hacia el pasadizo, mirando hacia atrás para asegurarse de que él la seguía. Una situación terrible se estaba desarrollando. Y por primera vez, Diana comprendió que esto ya no se trataba únicamente del secreto de Helena. Concernía a quién obtendría el dominio sobre el reino, uno fundado en la verdad, o uno distorsionado por el engaño. Los jardines del palacio nunca habían lucido más resplandecientes. Pendones de seda ondeaban al viento. Rosas blancas florecían en elaborados arreglos, y cintas doradas adornaban las escaleras de mármol del estrado ceremonial. El ensayo para las nupcias de la princesa Helena había atraído casi tanta atención como la boda propiamente dicha. Los aristócratas se congregaron temprano, ansiosos por ver a la novia, mientras el personal murmuraba sobre rumores y una tensión palpable. Helena esperaba detrás de las cortinas, sus manos aferrando un ramo que parecía inusualmente pesado. Su aliento temblaba en sus pulmones. Había pasado toda la mañana sola en su habitación, repasando repetidamente su confesión a su madre. La culpabilidad, el temor, la inmensa tensión de portar una corona fundada en verdades inciertas, todo ello la oprimía como un peso enorme. A la señal, las trompetas sonaron y las puertas del patio se abrieron de par en par. Helena emergió deliberadamente, acompañada por sus damas de compañía. La concurrencia se puso de pie en respetuoso silencio. Sin embargo, bajo la pompa, había miradas furtivas, miradas de soslayo, palabras susurradas y labios moviéndose detrás de manos enguantadas. Algunos estaban al tanto de la reunión privada de la reina. Otros conjeturaban sobre la desaparición de la princesa de la vista pública durante varios días. Y en la oscuridad, Lord Rodrigo observaba desde detrás de un pilar, su rollo falsificado preparado para ser encontrado a los pies del historiador. A la cabeza de la procesión estaban la reina Adelina y Alonso, la sonrisa de la reina tenue, casi forzada. Pero Diana estaba completamente alerta, su postura inflexible, su mirada fija.
En el instante en que el pie de Elena tocó el primer escalón del pasillo, Diana entró en acción. Un gruñido bajo resonó, seguido de un ladrido, no un ladrido singular de saludo para llamar la atención, sino un ladrido de advertencia. Sobresaltadas inspiraciones recorrieron a los espectadores mientras Diana se posicionaba directamente en el camino de Elena y permanecía inmóvil. La princesa se detuvo, claramente desconcertada. «Diana», murmuró. Los ojos de la perra no vacilaron. Siguió otro ladrido, más fuerte, más penetrante, insistente. La atmósfera se fracturó. Los murmullos crecieron como una marea. ¿Era esto una protesta? ¿Una indicación de culpabilidad? Elena intentó dar otro paso, pero Diana mantuvo su posición. La perra emitió un aullido que reverberó en el mármol. La multitud comenzó a agitarse. «La está deteniendo», comentó alguien. ¿Por qué la perra guardiana de la reina obstruiría a la princesa? Otros conjeturaban ominosamente. Era una premonición, una señal de que Diana detectaba engaño o peligro. El corazón de la reina Adelina martilleaba. Abrió la boca, insegura de si ordenar a Diana que se apartara o confiar en su intuición. Sir Alonso dio un tentativo paso adelante, pero luego se detuvo. Nunca había presenciado a Diana comportarse de esta manera, ni siquiera durante el combate. Estaba convencida de que algo andaba mal. Las manos de Elena temblaron mientras el ramo se deslizaba de su agarre. Se giró, con los ojos llenos de lágrimas, y huyó de la plataforma. Los nobles estallaron en desconcertadas discusiones. Rodrigo sonrió con sorna desde las sombras. La semilla plantada estaba germinando. Adelina llamó a su hija, pero su voz se perdió en la creciente marea de alarma. Y en el centro de la interrumpida procesión permanecía Diana, inmóvil y silenciosa, mirando hacia el extremo distante del jardín, observando algo invisible para todos los demás, algo que se aproximaba. El sol había desaparecido hacía mucho tras una cortina de nubes oscuras, envolviendo el palacio en tonos de oro menguante y gris ominoso. Dentro de sus antiguos confines, un silencio descendió como un sudario tras el desastroso ensayo. Los instrumentistas habían cesado su música. Los asistentes murmuraban sobre presagios y maldiciones, y la princesa Elena se había recluido en su habitación, negándose a comunicarse con nadie. Pero Alonso no podía encontrar la paz. Tampoco Diana. La manera en que ella había obstruido el paso de Elena no era meramente instintiva, había sido una advertencia deliberada. Alonso confiaba más en ella que en cualquier individuo de la corte. Y si Diana sentía que una situación más grave se estaba desarrollando, él no estaba dispuesto a permanecer pasivo. Guiados por el olfato de Diana y un lejano recuerdo de las rutas ocultas del palacio, navegaron por un pasadizo angosto detrás de las cocinas. Desembocaba en el ala oeste abandonada, un área clausurada tras un incendio décadas atrás. Sin embargo, más allá del corredor manchado de hollín había algo que pocos recordaban, el archivo de la verdad, una sala secreta donde se habían asegurado documentos demasiado sensibles para la divulgación pública. Con un fuerte empujón, Alonso logró abrir la corroída verja, sus pulmones llenándose de polvo que había permanecido intacto durante años. La cámara estaba gélida. Estanterías llenas de frágiles rollos y legajos descoloridos por el tiempo se extendían hacia la penumbra. Diana se lanzó adelante, su nariz pegada al suelo, su cola rígida. Se detuvo ante un viejo cofre de madera. Alonso se arrodilló a su lado y lo forzó para abrirlo. Dentro descansaba un tomo encuadernado en cuero con una insignia dorada del escudo de Valdorex. Su título era indistinto, pero su contenido no lo era. Mientras pasaba sus delicadas páginas, sus manos comenzaron a temblar. Todo estaba documentado, registros de un antiguo levantamiento, nombres borrados de los relatos históricos, linajes que se presumían desaparecidos y, en el centro,
un nombre inscrito en letras negritas, el padre de Helena. No el acaudalado mercader que la reina había descrito años atrás, sino un hombre previamente acusado de traición, que había evitado la ejecución mediante enigmáticas circunstancias. Y sin embargo, más adentro en el volumen, había una revelación inesperada, un documento sellado escrito por un magistrado real afirmando que el padre de Helena, de hecho, había rescatado a la reina Adelina de una conspiración letal años antes, priorizando la lealtad sobre el parentesco. Su supuesta traición era una invención, urdida por adversarios dentro de la corte, pero la falsedad había sido suprimida para mantener la tranquilidad. Sir Alonso se desplomó en el suelo. Todo este tiempo, ella era inocente. Su ascendencia no es una amenaza, es el fundamento mismo de la resistencia de Valdorex. Miró a Diana, cuya mirada permanecía fija en la entrada. Si Rodrigo obtiene esto, lo destruirá antes de que se revele jamás. Alonso aferró el libro contra su pecho. Necesitaban entregar esto a la reina antes de que el verdadero traidor ejecutara su siguiente plan. Pero mientras giraba, unos pasos débiles reverberaron en la distancia. Las orejas de Diana se irguieron. No estaban solos en los archivos, y quienquiera que los hubiera seguido no tenía intención de permitirles partir. Alonso apretó su agarre sobre el legajo encuadernado en cuero, retrocediendo hacia la salida. A medida que los pasos se acercaban, el profundo gruñido de Diana reverberó por los archivos, su postura fija, su cuerpo posicionado entre Alonso y la oscuridad que se aproximaba. La atmósfera cambió. Una figura se materializó lentamente desde detrás de una alta estantería, encapuchada, silenciosa e innegablemente reconocible, Lord Rodrigo. Sus manos estaban desocupadas, pero sus ojos estaban llenos de astucia. «Habéis descubierto algo», afirmó Rodrigo plácidamente, como si comentara las condiciones atmosféricas. «Siempre poseísteis un talento para descubrir secretos, mi viejo conocido. Pero no todos los secretos merecen ser expuestos». Alonso permaneció en silencio. Diana se mantuvo inmóvil pero preparada para atacar. La sonrisa de Rodrigo vaciló. «No comprendéis el impacto potencial de ese libro. Si el nombre de Helena es vindicado, lo pierdo todo. Y he trabajado durante demasiado tiempo, ocultado demasiadas verdades, para permitir que una perra y un caballero lo desmantelen todo ahora». De la penumbra detrás de él, emergieron dos guardias. No eran miembros de la guardia personal de la reina, sino soldados privados a sueldo. El corazón de Alonso palpitaba. No podía arriesgarse a una confrontación aquí, no con los valiosos registros, no sin refuerzos. Diana inició la acción. Se lanzó a los pies de Rodrigo, obligándolo a tropezar hacia atrás mientras Alonso corría hacia la salida lateral. Los guardias lo persiguieron, pero Diana gruñó y lanzó tarascadas, obstaculizándolos lo suficiente para que Alonso escapara por una estrecha puerta oculta por un tapiz raído. Corrieron por pasadizos olvidados, bajo salones de banquetes y junto a estancias de piedra donde los pasos no habían resonado durante muchos años. La respiración de Alonso era dificultosa, pero no se detuvo. El libro se sentía como un soporte vital contra su pecho, y Diana, la leal, resuelta Diana, nunca se quedó atrás. Cuando emergieron cerca de la capilla privada de la reina, el amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de un azul claro, pero el palacio arriba ya estaba agitándose. Los sirvientes se movían con inquietud, y las campanas comenzaron a tañer, no por festividad, sino como advertencia. La noticia había circulado, la princesa Helena se había atrincherado en su habitación. La reina había desaparecido de la vista pública, y una nueva carta, fabricada por Rodrigo, había sido deslizada bajo la puerta del historiador real. Esta carta proclamaba a Helena como la descendiente de un conocido traidor, nacida del engaño y criada para infiltrarse y corromper la monarquía. Endosada con una falsificación del escudo de Adelina, parecía auténtica y peligrosa.
La reina Adelina se encontró con Alonso en un oratorio apartado, sus ojos hinchados por el insomnio. Tomó el legajo de sus manos, hojeando el testimonio del juez real. Al leer la verdad de que el padre de Helena le había salvado la vida, sus manos temblaron. No es meramente inocente, susurró. Es la causa de mi supervivencia, la razón por la que este reino perdura. Pero antes de que una sensación de alivio pudiera afianzarse, un mensajero real irrumpió en la habitación, sin aliento. Majestad, jadeó. Lord Rodrigo está convocando un consejo de emergencia. Insiste en que Helena sea despojada de su título y detenida antes de que comience la boda. Adelina se irguió más que en toda la semana. Entonces que reúna a su corte, afirmó gélidamente. Pero no hará sus afirmaciones sin oposición. Diana avanzó, una costra de sangre aún visible en su pelaje. Gruñó una vez, un sonido bajo y amenazante. Porque si Rodrigo deseaba un conflicto dentro del palacio, estaba a punto de experimentarlo. El patio real nunca había parecido más gélido, a pesar del brillante sol en lo alto. Aristócratas, soldados y diplomáticos de reinos lejanos se congregaron una vez más, esta vez no por celebración, sino por un sentido de deber tenso. Los susurros se habían propagado rápidamente sobre rollos falsificados, linajes disputados y una Khan real que había interrumpido una boda. Sin embargo, la reina sostenía que la ceremonia debía continuar, no por ignorancia del peligro, sino porque poseía algo que a Rodrigo le faltaba, la verdad. La procesión comenzó más lentamente de lo previsto. Helena salió del palacio, con la cabeza erguida, pero el temblor en su andar revelaba su agitación interna. Las miradas sobre ella ya no eran meramente apreciativas. Eran evaluadoras, juzgadoras. Podía percibir cada murmullo atravesándola como un filo agudo. No obstante, continuó caminando. Si su ascendencia iba a ser cuestionada, lo enfrentaría con compostura. Diana caminaba a su lado, silenciosa y digna, con la cabeza en alto. Había permanecido junto a Helena desde el ensayo. Y ahora, más que nunca, su lealtad no era al procedimiento establecido, sino al espíritu de la joven a quien todos los demás parecían dispuestos a abandonar. La reina Adelina se encontraba en la cima de las escaleras de mármol junto al obispo real. Su expresión era inescrutable, su agarre en el brazo de su trono tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Sir Alonso estaba detrás de ella, el antiguo legajo oculto bajo su capa formal. La reina comprendía que no podía rebelarse aún, no hasta que Rodrigo hiciera su jugada, pues solo entonces podría contraatacar con la verdad y asegurar que tuviera impacto. Y así lo hizo. Cuando Helena llegó al centro del patio, Rodrigo avanzó desde las filas de señores y desplegó un pergamino con un gesto teatral. Antes de que estas nupcias continúen, proclamó, su voz resonando como un desafío, que se entienda que nosotros, los devotos guardianes del linaje del reino, albergamos serias reservas concernientes a la legitimidad de la novia. Jadeos se extendieron por la asamblea. Algunos nobles retrocedieron, otros se inclinaron, ávidos de un escándalo. Los ojos de Rodrigo brillaron mientras se volvía hacia Adelina. Con vuestro permiso, Majestad, ofrezco evidencia documentada de que la princesa Helena es descendiente de un conocido traidor, y que esta unión colocaría la traición junto al trono. Adelina no se inmutó. Presentadla, afirmó. Rodrigo la mostró para que todos la observaran, un rollo con un escudo real fraudulento, su tinta aún húmeda del trabajo del falsificador, una compilación de nombres, fechas y sucesos que, de aceptarse, describían a Helena como resultado del engaño y la manipulación. El obispo hizo una pausa. Esto no puede ser ignorado. Los labios de Helena se entreabrieron. Su respiración se volvió superficial y rápida. Por un instante, sintió como si todo su ser se hubiera vaciado. Su madre permaneció en silencio.
Nadie se movió. Entonces, mientras Rodrigo daba otro paso adelante, Diana gruñó, no un ladrido, sino una profunda y gutural advertencia. El sonido aquietó el patio. Todas las miradas se dirigieron a la perra, ahora posicionada firmemente entre Elena y Rodrigo. Rodrigo arqueó una ceja, fingiendo diversión. «Sigues jugando a la protectora, perra». Pero Diana no cedió. Su postura se tensó, su mirada fija en la mano de Rodrigo y el rollo que sostenía. No era meramente una falsificación, olía a algo que había detectado antes, en los archivos, en la cámara donde se urdían las conspiraciones. Avanzó un paso, luego otro. Rodrigo retrocedió instintivamente, el rollo temblando ligeramente en su agarre. Y en esa fugaz muestra de temor, Diana lo supo. No solo estaba fabricando, estaba aterrorizado de ser expuesto. La reina Adelina se levantó de su trono, su voz, firme y clara, cortando el denso silencio. Si se ha de emitir un juicio, no dependamos de tinta recién aplicada y cera falsificada. Dejemos que la verdad resuene con más fuerza. Alonso dio un paso adelante, revelando el viejo legajo de debajo de su capa. El momento crítico había llegado. Pero Rodrigo aún no estaba derrotado. Sus manos se movieron hacia la daga oculta bajo su abrigo, un último intento desesperado para evitar que la verdad emergiera. Los músculos de Diana se tensaron. Preparada para saltar, preparada para proteger, preparada para la confrontación que determinaría el destino de un reino. Por un instante intenso, el mundo pareció detenerse. Los dedos de Rodrigo rozaron la empuñadura de la daga bajo su capa. Elena permanecía inmóvil en el centro del patio, su corazón latiendo en sus oídos. Los nobles habían cesado sus murmullos. Incluso la brisa parecía contener el aliento. Cada persona allí lo sintió, algo irrevocable era inminente. Entonces Diana cargó, no hacia la daga, no para herir o matar, sino hacia la verdad. Se estrelló contra el costado de Rodrigo, arrancando el rollo falsificado de su agarre. Este flotó en el aire, rasgado por sus dientes en pleno ataque, esparciendo fragmentos manchados de tinta sobre el mármol. Rodrigo cayó hacia atrás, su mano buscando a tientas la daga, pero era demasiado tarde. Sir Alonso había desenvainado su espada, posicionándose entre Rodrigo y la familia real con la habilidad de un guardián experimentado. Los guardias convergieron. El obispo retrocedió. El pánico brilló en los ojos de Rodrigo, no por la espada en su pecho, sino porque el control que había mantenido durante tanto tiempo finalmente se había desintegrado. La reina Adelina descendió lentamente del estrado, el viejo legajo fuertemente aferrado, su voz atravesando la agitación, no fuerte, no airada, simplemente veraz. Os ofrezco el testimonio sellado del juez Álvaro Encinas, registrado hace 31 años. Verifica que el padre de Elena no solo renunció a un acuerdo traicionero, sino que también me rescató de un asesino oculto entre mis propios guardias. Su nombre fue eliminado de los registros para evitar disturbios civiles. Y mi hija es su herencia de lealtad. Los jadeos dieron paso a un silencio atónito. La reina pasó el legajo al obispo, quien giró las delicadas páginas con dedos temblorosos. A medida que el texto era leído en voz alta, las miradas se volvieron hacia Elena, no con desconfianza, sino con remordimiento. Nobles que se habían apartado de ella ahora desviaban la vista. Uno tras otro, comprendieron cuán peligrosamente cerca habían estado de arruinar a la misma heredera cuyo padre los había salvado antes de que ella existiera. La voz de Rodrigo se quebró. Sigue siendo peligrosa. Si el populacho conoce su linaje. Diana ladró una vez, corto y agudo, interrumpiéndolo. Pero no era mero sonido, era rabia, y era pesar por los engaños que había percibido todo el tiempo, por la amenaza que se había atrevido a apuntar a la joven a quien había visto crecer. Su gruñido se intensificó,
bajo e inflexible, surgiendo no solo del instinto, sino del afecto. La reina Adelina permaneció firme. Fabricasteis documentos. Empleasteis el miedo para manipular a una nación. Seréis considerado responsable por esto. Los guardias prendieron a Rodrigo. Se resistió, pero su determinación había desaparecido. Sus aspiraciones, sus intrincados engaños, todo se desmoronó ante una leal pastora alemana y un reino que al fin había recordado su verdad. Sin embargo, el día no había concluido. La multitud, aún recuperándose, se volvió hacia Helena. Estaba de pie con las mejillas manchadas de lágrimas, el peso tanto de la historia como de la justicia oprimiendo fuertemente su corazón. ¿Aún la aceptarían? ¿Podría la hija de un hombre falsamente condenado asegurar un futuro como su reina? Y mientras el viento regresaba al patio, llevándose los últimos trozos del rollo de Rodrigo, la pregunta quedó suspendida, porque los acontecimientos venideros darían forma al destino de Valdorex indefinidamente. El patio vibraba con suspense mientras las páginas finales del viejo legajo eran recitadas, una por una, cada frase despojando a Rodrigo de la autoridad que creía poseer. Sin embargo, esto no se trataba únicamente de revelar sus falsedades, concernía a reclamar algo mucho más profundo. Helena permaneció en silencio. No tenía necesidad de hablar. Su quietud era más potente que cualquier clamor, sus lágrimas más genuinas que cualquier voto. El populacho ahora estaba atento, no meramente con sus oídos, sino con sus emociones. Rodrigo permanecía en el centro, inmovilizado por las miradas de los mismos aristócratas que antes lo habían aclamado. Sacudió la cabeza, una sonrisa cáustica formándose en sus labios. Imbéciles, musitó. Es solo una muchacha. ¿Le confiaríais el trono a ella, una muchacha criada con engaños y fantasías? Su voz se quebró con furia. ¿Creéis que la verdad tiene importancia en un mundo construido sobre la manipulación? ¿Imagináis que la lealtad supera la sangre? Entonces merecéis lo que os suceda. En un único y fluido movimiento, Rodrigo se zafó de uno de los guardias y desenvainó la daga que había ocultado en su cintura. Estallaron jadeos. Helena estaba petrificada. Los guardias gritaron, pero Rodrigo no apuntaba a la reina ni a Alonso. Se lanzó directamente hacia Helena, directamente al núcleo de la monarquía. Todo transcurrió en una fracción de segundo. Pero Diana reaccionó más rápidamente. Se arrojó entre ellos, con los dientes expuestos, sus ojos ardiendo con una rabia nacida de años de lealtad, años de afecto. La daga rozó su hombro mientras impactaba a Rodrigo, haciéndolo tambalearse hacia atrás con tal fuerza que golpeó el suelo de piedra. Exclamó, no de agonía, sino de asombro. Los guardias cayeron sobre él en instantes. Esta vez, no habría escapatoria, no más oportunidades. Rodrigo languidecería en las mazmorras bajo el reino que había intentado usurpar, olvidado por las mismas personas a las que una vez aspiró a gobernar. Pero nadie se apresuró a regocijarse. Toda la atención se centró en Diana. Estaba temblando, la hoja habiendo infligido una herida superficial sobre su pata delantera, no mortal, pero suficiente para causar sangrado. Helena cayó de rodillas a su lado, lágrimas corriendo mientras abrazaba a la perra. «Me rescataste», susurró, presionando su frente contra la de Diana. «Siempre me has rescatado». La reina se acercó, su compostura real fracturada por una intensa emoción. Se arrodilló junto a ambas y acarició el pelaje de Diana. «No solo te protegió a ti», dijo Adelina suavemente. «Protegió la herencia de la verdad. Nos protegió a todos». A su alrededor, la asamblea estaba en silencio, no por aprensión, sino por veneración. No fueron los rollos, ni la corona, ni siquiera los pronunciamientos de la reina los que los habían persuadido. Fue el acto de sacrificio,
La perra que se había interpuesto entre ellos y la ruina, que había desafiado a la autoridad con lealtad, que había demostrado que incluso en un reino de linajes reales y lealtades fabricadas, el corazón de una pastora alemana podía sostener un reino. Sir Alonso envainó su espada y soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El conflicto había concluido. La verdad había prevalecido. Pero la ocasión requería más que mera aclamación, requería una resolución. Y mientras levantaban cuidadosamente a Diana en brazos de Helena y la llevaban de regreso hacia el palacio, solo quedaba una pregunta por responder: después de todo lo que había transcurrido, ¿aún se celebraría la boda? La respuesta no solo caracterizaría el día, sino también la esencia misma de Valdorex. El sol comenzó su lento descenso sobre Valdorex, proyectando una iluminación dorada a través de los magníficos vitrales de la capilla del palacio. Varias horas habían transcurrido desde el último esfuerzo de Rodrigo por sumir al reino en el caos. Su nombre ahora solo se pronunciaba en voces bajas, su legado destinado a ser una nota deshonrosa en las crónicas reales. El ambiente había cambiado. Donde antes existía la sospecha y la agitación, ahora había quietud, contemplación y una emoción que nadie aún se atrevía a identificar: esperanza. Dentro de su cámara, Helena estaba de pie ante el espejo con su atuendo nupcial, impoluto desde más temprano ese día, aunque su imagen reflejada ya no se parecía a la joven temblorosa que antes lo había lucido. Sus manos aún temblaban, pero no de aprensión, más bien, de algo más profundo, de la vastedad de todo lo que había soportado, los secretos, la traición, la deshonra que no era suya pero que la había oprimido durante tanto tiempo. Sonó un suave golpe. La reina Adelina entró sin decir palabra, su semblante cansado pero más suave de lo que Helena jamás había presenciado. En sus manos, llevaba un edicto real, ya refrendado y sellado con el auténtico escudo de la corona. He proclamado la restauración del honor de tu padre, afirmó Adelina suavemente. Su nombre será restituido a nuestros archivos. El populacho comprenderá que pereció leal, no deshonrado, tal como vivió. Sus ojos brillaron. Has soportado su carga durante suficiente tiempo. Ahora, lleva su fortaleza en su lugar. Los labios de Helena temblaron, pero asintió con la cabeza. La reina avanzó y le besó la frente. ¿Aún estás dispuesta a completar la ceremonia?, inquirió. No estás obligada a hacerlo. Ya has capturado los afectos del pueblo. Helena bajó la mirada hacia Diana, que descansaba pacíficamente cerca del hogar. Su pata herida ahora vendada, sus ojos pesados pero aún vigilantes. La perra le había salvado la vida, había preservado la verdad, y en múltiples ocasiones había cargado con el peso de la lealtad donde nadie más podía. Helena se agachó y le acarició suavemente detrás de la oreja. Sí, murmuró. No por obligación, sino por mi propia voluntad. La capilla no estaba tan concurrida como lo había estado más temprano en el día, pero los individuos que permanecieron estaban transformados. Ya no eran meros observadores, eran adherentes. Adherentes de una joven que había enfrentado cada falsedad dirigida contra ella y aún así mantenido su compostura. Adherentes de la reina que había priorizado la verdad sobre la arrogancia. Adherentes del vínculo entre una princesa y una perra que desafiaba a los monarcas. Mientras Helena avanzaba por el pasillo una vez más, Diana caminaba a su lado, cojeando, ciertamente, pero digna, adornada con un nuevo collar de plata elaborado apenas unas horas antes. La insignia real brillaba en su centro, inscrita con la frase: protectora del reino. Alonso estaba con los guardias, conteniendo las lágrimas mientras las observaba pasar. El obispo recitó sus votos, pero su voz flaqueó cuando llegó a la parte concerniente a la lealtad y el sacrificio. Incluso él ya no podía fingir que esta era simplemente otra ceremonia, era un evento histórico. Y cuando se pronunciaron las últimas palabras, cuando Helena aceptó los votos y la aclamación surgió como un faro de luz,
la reina Adelina dio un paso adelante y proclamó: que se sepa desde este día en adelante que nuestro reino se funda no en falsedades ni títulos, sino en la valentía, en la verdad, en la lealtad. Se volvió hacia Diana, inclinó la cabeza y continuó: y ningún ser en este reino ha demostrado mayor lealtad que tú. La asamblea se puso de pie. Un aplauso atronador resonó, y Diana, tan majestuosa como cualquier soberana, alzó la cabeza y emitió un único y sereno ladrido, ni rebelde ni insistente. Era un reconocimiento del pasado, del sufrimiento, del triunfo. Afuera, las campanas repicaron, no como advertencia, sino en festividad. Y en ese instante, Baldorex no fue meramente gobernado, fue restaurado.